Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Nos sentimos felices de que nos acompañen esta semana para que juntos continuemos transitando este camino de la Constitución Dominicana. Félix, nosotros sumamente contentos de poder conectar nuevamente con toda nuestra teleaudiencia que nos sintoniza aquí en el país y en el exterior. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana tenemos un contenido muy especial, pues vamos a abordar distintos aspectos relevantes de la cultura constitucional. Además de nuestros segmentos acostumbrados, Vivir en Constitución, Efemérides Constitucionales, las noticias y mucho más. Y para iniciar el programa con broche de oro, pasamos con nuestro compañero Tomás Martí, la sección de noticias. Adelante, Tomás. Qué bueno que nos acompañan en esta edición informativa en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, es un placer acompañarles y llevarles las principales incidencias generadas por nuestra alta corte. Comencemos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana labora en horario especial y esto debido a la situación por la que atraviesa República Dominicana por la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo. El Tribunal Constitucional informó que ante la presente situación que vive el país, sigue en funcionamiento, ofreciendo los servicios a la ciudadanía, pero tomando en cuenta las medidas oficiales dispuestas por el gobierno dominicano ante el aumento de los casos de personas infectadas con el coronavirus COVID-19. Se comunicó a través de nota de prensa a los medios que el órgano jurisdiccional está trabajando en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde con un personal mínimo para garantizar los servicios, pero cumpliendo con todas las medidas de higiene y prevención para proteger a servidores constitucionales. La Secretaría del TC mantiene una presencia permanente mínima para la recepción de documentos relativos a procesos y procedimientos nuevos o en curso y darles el curso y la tramitación correspondiente. Durante este periodo, algunas áreas del tribunal se mantienen trabajando desde su casa con la finalidad de mantener la funcionalidad y operatividad de la institución. Como medida de prevención, el Tribunal Constitucional despachó a sus hogares a las personas mayores de 60 años, así como al personal que había regresado del exterior en las últimas 2 semanas, aunque no tuviera síntomas, a quienes tienen familiares en sus hogares que hayan viajado en el mismo periodo, quienes deberán mantenerse en cuarentena por 15 días antes de reintegrarse al trabajo. Asimismo, se despachó a los menores de 60 años con condiciones autoinmunes o de riesgo y a quienes tengan cualquier tipo de gripe, fiebre o afección pulmonar sin importar la edad. Del mismo modo, con anterioridad a este periodo de excepción que vive el país, el Tribunal Constitucional había adoptado una serie de medidas de prevención e higiene, entre las que figuran colocar dispensadores de gel con alcohol en lugares estratégicos de su sede, dejar puertas abiertas para evitar tocar pasamanos y manubrios, readecuar los turnos de almuerzo y reducir el tiempo a 30 minutos, reducir cantidad de sillas por mesa para que estén más distanciados mientras almuerzan y evitar reuniones internas optando por usar el recurso de videoconferencia disponible en nuestros teléfonos. Amigos, el Tribunal Constitucional suspende los plazos procesales durante el estado de emergencias, pero seguirá recibiendo instancias durante el horario habitual. El Tribunal Constitucional dispuso a través de la resolución TC 002-20 la suspensión del cómputo de sus plazos procesales ante el estado de emergencia declarado en el país por el brote del COVID-19. Esta medida se aplicará a cualquier actuación procesal de personas, partes en proceso o con ocasión de serlo ante el órgano jurisdiccional. La suspensión, que tiene efecto inmediato y se mantendrá hasta 3 días hábiles después del cese del estado de emergencia, no limita la presentación de recursos de conformidad con la tramitación ordinaria establecida en la Ley 137-11, así como acciones directas de inconstitucionalidad, control preventivo de tratados internacionales y conflictos de competencia. La Secretaría del TC trabajará en la recepción de esos expedientes en horario especial de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Con esta resolución, el TC se acoge a las medidas contenidas en la Declaratoria de Emergencia y las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para evitar la propagación del COVID-19. La resolución señala que el ejercicio del cumplimiento de plazos procesales requiere, por un lado, el traslado de personas a tribunales y domicilios procesales de partes en proceso o con vocación de serlo, y por otro lado, el contacto cercano de personas, lo cual puede contribuir a la propagación del coronavirus COVID-19, lo cual no es consistente con el estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo. Mientras se mantenga el estado de emergencia, el Tribunal Constitucional se encuentra operando con un personal mínimo y a mínima capacidad durante el horario especial señalado, a fin de garantizar un servicio para atender casos cuyo conocimiento, por su naturaleza, no deba suspenderse.
En esta ocasión, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana se une a la campaña de difusión del Ministerio de Salud Pública. Puede ingresar a nuestra página web www.tc.gov.do. Allí va a encontrar los principales boletines referentes a la pandemia del COVID-19 que ha afectado a gran parte del mundo. Recuerda que en nuestra página web también puede encontrar las principales noticias generadas por nuestra alta corte, además de las sentencias y las publicaciones del Tribunal Constitucional. Es todo en este resumen informativo en La Voz del Tribunal Constitucional. Recuerde tener prudencia en estos días especiales, además de quedarse en casa. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. Noticias TC. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Artículo de la Constitución. Artículo 198. Gobernador civil. El Poder Ejecutivo designará en cada provincia un gobernador civil, quien será su representante en esa demarcación. Para ser gobernador se requiere ser dominicano o dominicana, mayor de 25 años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Sus atribuciones y deberes serán determinados por la ley.
Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por la sintonía. En el programa de la semana estrenamos un nuevo segmento, Vocabulario Constitucional, y lo aprovechamos para tratar un tema de sumo interés para la sociedad en estos momentos a propósito de la pandemia del coronavirus. Nos referimos a los estados de excepción, instituciones de garantía de los derechos fundamentales y de la sostenibilidad y permanencia del Estado que han sido regulados a partir de los artículos 262 y siguientes de la Constitución Dominicana. Los estados de excepción, como el nombre lo sugiere, constituyen mecanismos institucionales para abordar situaciones anormales que no pueden ser tratadas por las vías regulares de gobierno. La anormalidad supone y requiere de reglas de excepción para asegurar la vuelta a la vida normal. Situaciones de riesgo económico, social, político, medioambiental o sanitario pueden justificar la declaratoria del estado de excepción en determinadas circunstancias. La Constitución establece 3 modalidades de estado de excepción: el estado de defensa, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. El que ha sido declarado en este momento en el país es el estado de emergencia. Los estados de excepción, para poder ser efectivamente declarados, suponen la concurrencia de voluntad de los 2 órganos del Estado revestidos de legitimación democrática directa a través del voto. Nos referimos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Por eso el presidente de la República lo declara a través de un decreto y el Congreso Nacional lo aprueba a través de una resolución. El estado de excepción además se encuentra regulado de manera complementaria por una ley orgánica, la Ley 1218, que es actualmente la normativa que complementa las disposiciones establecidas en los artículos 262 y siguientes de la Constitución. La declaratoria de un estado de excepción permite que las autoridades puedan limitar de manera razonable ciertos derechos fundamentales para asegurar precisamente que las decisiones adoptadas puedan ser efectivas. Esto supone que los ciudadanos tenemos que tener claro que hay un mayor ámbito de acción del gobierno precisamente para asegurar la protección futura de la pervivencia de la ciudadanía, de la sociedad en general, y afrontar con ello las situaciones de riesgo. La Constitución también establece, y es importante señalarlo en esta oportunidad, que los estados de excepción están sometidos a un control de constitucionalidad, al igual que los actos adoptados a través de los mismos pueden ser controlados por los mecanismos de garantía de los derechos fundamentales para asegurarse que no puedan ser limitados derechos que la Constitución no permite ser limitados o que los derechos limitados no lo sean de manera irrazonable. Ahora bien, insisto, la limitación de los derechos fundamentales supone que la ciudadanía tenga conciencia que las autoridades pueden actuar de manera legítima afectando ciertos derechos cuando las circunstancias lo demandan. Por eso, en el contexto actual de esta pandemia del coronavirus, el Congreso Nacional autorizó a que el Poder Ejecutivo pueda limitar los derechos fundamentales de asociación, libertad de asociación y la libertad de tránsito. A partir de la limitación de estos derechos fundamentales, el gobierno ha declarado un toque de queda. Esto supone que nosotros, los ciudadanos, debemos permanecer en nuestros hogares en ese momento. Pero además, la movilidad en las horas restantes del día también se encuentra profundamente limitada. Si usted no tiene necesidad de estar en la calle, quédese en su casa. No se exponga innecesariamente a un riesgo de contaminación que pueda afectar su vida y las de sus familiares. El compromiso de un estado de excepción no solamente supone que las autoridades tienen que tomar medidas importantes, sino que también los ciudadanos tenemos deberes que debemos cumplir para con nosotros mismos, para con nuestros familiares y para con la sociedad en general. Los que no tengan nada que hacer en las calles, quédese en su casa. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones.
Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El reportaje. Hoy yo vengo preguntando algo que quiero saber. ¿Por qué será tan sabroso el beso de una mujer? En el marco de los derechos constitucionales figura en el artículo 64 el derecho a la cultura, el cual permite a todas personas participar y actuar con entera libertad y sin censura en la vida cultural y la producción artística. Así, el patrimonio cultural de la nación dominicana está bajo salvaguarda y protección del Estado. El trabajo artístico queda comprendido en nuestro patrimonio material e inmaterial, por tanto, está llamado a ser conservado y puesto en valor. Las expresiones folclóricas y autóctonas de un país constituyen una parte importante de su patrimonio. Son las manifestaciones representativas de toda una tradición. Trascienden y se convierten en una parte importante de la identidad nacional. Una de las figuras del arte nacional con mayor incidencia en el canto y los bailes folclóricos de la República Dominicana es Casandra Damirón. Esta excepcional artista dominicana, cuyo centenario de su nacimiento acaba de conmemorarse en nuestro país, no solo fue una exitosa cancionera de las décadas de los 50 y 60, de ahí la soberana de la canción, sino que además a partir del año 1955, Casandra Damirón se convirtió en una propulsora de las danzas folclóricas y las expresiones musicales autóctonas dominicanas, tales como el merengue típico, también el carabiné, expresión de nuestro folclore que se origina en la región sur con una acentuada influencia africana y cuya aparición se sitúa en el momento en el cual los franceses ejercían el control político de la isla. Su nombre deviene del hecho de que los soldados ejecutaban el baile portando sus carabinas en sus hombros. La mangulina es otro baile folclórico dominicano que Casandra Damirón supo vestir y escenificar. Este ritmo se origina en el suroeste del país. Se discute mucho el origen de su nombre, y hay hasta quienes dicen que su nombre proviene de la flor del árbol del mango. Con flores, con flores, con flores amarillas. Altagracia Casandra Damirón Santana nació en Barahona el 12 de marzo de 1919, hija del matrimonio de Eliseo Amable Damirón y Alicia Santana. Su canto se escuchó tempranamente en las escuelas, la iglesia y en las veladas de su pueblo natal. Su familia se traslada a la ciudad capital y en 1944 debuta en el entonces Club de la Juventud y allí logró impresionar y se dejaron sentir las aclamaciones de los espectadores, mereciendo elogios y el reconocimiento de toda la prensa. Ante el éxito de su debut profesional, a la joven artista le llovieron las iniciativas para presentarse en clubes, los principales centros hoteleros y los establecimientos capitalinos.
Al año siguiente, en 1945, La Soberana ingresa al staff de La Voz del Yuna, estación establecida en Bonao, fundada por José Arismendi Trujillo Petán, hermano del dictador Rafael Trujillo Molina. Luego, en 1946, esta emisora fue trasladada a Santo Domingo y recibe el nombre de La Voz Dominicana. Y 6 años después, en 1952, llega al país la pantalla chica y se inaugura Radio Televisión Dominicana. En ese año, Casandra viaja a Puerto Rico a cumplir una serie de contratos con varias emisoras y centros nocturnos, aprovechando la oportunidad para grabar con la prestigiosa Casa Verne varios temas. La prensa dominicana hizo crónicas del éxito del artista en la Isla del Encanto. En medio del júbilo, regresa a nuestro país en 1947. Es conocido el resonante éxito alcanzado por Casandra en la época del mayor esplendor de ese palacio radiotelevisor, en especial en las esperadas y disfrutadas semanas aniversario, en las cuales desfilaban las estrellas más fulgurantes de América Latina y los mejores cantantes, músicos, bailarines y locutores de nuestro país. Es en 1955 cuando Casandra Damirón se percata de un comentario de un periodista extranjero, en el sentido de que no se explicaba que en el país no había un grupo de bailes folclóricos. Esto preocupó a la artista y al respecto dijo: en verdad, esto me molestó como dominicana, y de ahí en adelante comencé con mi grupo de baile, con el que llevo muchos años trabajando satisfactoriamente, con el que he conseguido galardones en el país y en el extranjero. En el mismo año, 1955, comenzó a ejecutar las danzas en la llamada Feria de la Paz, en prestigiosos centros como el Hotel Embajador, Hotel Jaragua, el Teatro Agua y Luz y el Hotel Paz. La artista impactó a toda la colectividad dominicana. Su particular sello personal, su prestigio, el respeto y la admiración del gran público la consagraron como una verdadera soberana. En el tiempo se convirtió en asesora de jóvenes artistas nacionales, propulsora de las danzas folclóricas y los cantos hondos del campo, con inconfundible sabor a pueblo. Casandra Damirón dijo que a su muerte un grito proveniente de una pared de La Voz Dominicana se haría sentir. Falleció a las 3:27 de la madrugada del 5 de diciembre de 1983. En la explanada frontal de Radio Televisión Dominicana, el subdirector técnico don Lulio Moscoso Espinosa lee el panegírico y un fragmento dice: La soberana no vivió del arte, vivió en el arte. Su muerte nos abate, su partida nos duele, pero con nosotros se queda su recuerdo que perdurará en el merengue, la manculina, el carabiné, en fin, en el folclore. Necesito tenerte y también de tu calor, porque mi vida se muere cuando le digas que no. Ay, que necesito tenerte y también de tu calor, porque mi vida no es vida cuando le digas que no. Ay, que no me digas que no. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras.
Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. La entrevista. Seguimos en la voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Roberto Casá, un destacado historiador dominicano, director del Archivo General de la Nación. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a aprovechar la experiencia del doctor Casá para hablar de un tema muy importante, ¿verdad?, para nosotros los dominicanos. Nos referimos a nuestra identidad, nuestra nacionalidad, en esa configuración histórica de lo que somos nosotros hoy, los dominicanos. Y quisiera iniciar esta conversación precisamente para indagar sobre cuáles son los antecedentes que nosotros pudiéramos visualizar de lo que constituye hoy la identidad dominicana. Yo diría que la formación misma del pueblo dominicano es el elemento fundamental que hay que rastrear para entender el surgimiento de las identidades. A veces se habla de una identidad y yo diría que en realidad, en rigor, es mucho más conveniente hablar de identidades. Primero porque la población no es una sola y segundo porque ha pasado un tiempo prolongado, a pesar de que somos todavía un país joven, y desde luego hay que ver los cambios. El elemento principal, yo juzgo, es la formación del propio pueblo. ¿Cuál fue el problema del pueblo? Que la población originaria de la isla, previa a la llegada de los españoles en 1492, fue exterminada y quedaron restos muy pequeños que se vincularon, se mezclaron con los pobladores posteriores, primero los llegados de España y de Portugal, y luego los llegados de África occidental. Esta dualidad de aportes demográficos originales planteó problemas fundamentales para el surgimiento de un pueblo nuevo, de una nueva comunidad. De manera que fue un proceso prolongado en que, de acuerdo con las regulaciones coloniales, se mantenían regulaciones distintivas de los blancos, considerados los únicos con derechos civiles y políticos, aunque en aquella época todavía no se veía de esa manera, o sea, los únicos libres, en otras palabras, y los africanos, en principio, considerados esclavos. De manera que aquí viene un problema muy difícil de superación, ya que los africanos llegan con su cultura, ellos son mantenidos como trabajadores forzados y los blancos también recrean sus instituciones, su lengua y su cultura. Los blancos dominan, los blancos imponen el idioma, los africanos no venían con un idioma común, sino con diversos idiomas según la región de donde provenían, mientras que los españoles tienen una sola lengua. Y esa es la lengua
aceptada, la lengua es el principal componente, pero también determinadas creencias y determinadas instituciones. A la larga, entonces, la cultura española se impone, pero se impone en condiciones de cambio del medio histórico. Eso tarda. Los españoles, de todas maneras, cuando ya nacen en el país, los hijos de españoles empiezan a reconocerse como criollos, españoles, pero al mismo tiempo españoles de América. Incluso ya algunos españoles, desde que se instalan aquí, toman una identidad criolla. Dice el profesor Ciriaco Landolfi que el historiador Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribió su obra fundamental, Historia General y Natural de las Indias, en la ciudad de Santo Domingo, fue el primer dominicano. Eso se podría discutir, pero en todo caso lo que podemos ver es que el surgimiento del pueblo es proveniente de dos troncos principales y un tercero inferior, pero que deja elementos importantes de cultura material, que son los indígenas, y de esto viene una generación de un pueblo distinto. ¿Con qué particularidad? De que entre los dominicanos el mestizaje tuvo una intensidad en todos los sentidos, casi única en América, en todo caso compartida principalmente por Cuba y Puerto Rico. Sobre todo Puerto Rico y en parte la mitad oriental de Cuba, a la larga. De manera que aquí los rasgos distintivos de los grupos sociodemográficos originales, vamos a decir culturales, se diluyen con rapidez. Los esclavos se apropian de muchos elementos de la cultura europea y los europeos también se compenetran con el medio y se hacen más criollos. Entonces la generación de la cultura dominicana, su surgimiento, proviene de esta facilidad del intercambio entre los grupos étnicos sociales originales, sobre todo cuyo componente crucial es la debilidad de la esclavitud. Aquí hubo una esclavitud muy laxa que dio lugar a que las prohibiciones y las regulaciones adversas a los grupos sometidos, principalmente los mismos africanos, se aplicaran con mucho menos rigor que en el resto de las colonias americanas en América. Y digamos, una vez asentada estos elementos, digamos, identitarios provenientes de estos dos grandes troncos principales y ese tercer tronco que dejó elementos materiales, ¿cómo es que los dominicanos finalmente damos el paso a configurar una identidad, una nacionalidad ya? ¿Y qué dificultades hemos tenido que sortear en el curso histórico para poder afirmar y defender esa identidad y esa nacionalidad dominicana? Mire, yo pienso que la identidad surge mucho antes que la nación o las identidades, porque de nuevo, está bien, se han borrado muchas distancias, diferencias, pero también se reproducen otras y surgen otras nuevas. Este era un país pequeño, siempre ha sido pequeño, pero un país atravesado por accidentes orográficos que han mantenido o mantuvieron hasta el establecimiento de la Red Nacional de Carreteras y ciertos medios de comunicación modernos, separaciones regionales. Entonces, bueno, la identidad de los de Santiago era como un país aparte, era distinta a la identidad de los de Santo Domingo. Todo eso tiene muchos elementos históricos que no es el momento ahora de tratar. Pero yo diría que ya en el siglo XVIII, a lo largo del siglo XVIII, se va gestando por encima de esas identidades fragmentadas de grupos de color, de grupos sociales, de grupos regionales, sobre todo esos tres, por encima de ellos se va gestando una identidad compartida, planos de identidad compartida. Y entonces surge un término crucial en un momento dado de la primera mitad del siglo XVIII, que es el de dominicano. Yo diría que al reconocerse ya el término dominicano, hay un salto en materia de identidad porque los cubre a todos. Si bien desde el punto de vista legal no era así al inicio, porque los esclavos no eran considerados ciudadanos libres o dominicanos, pero en la práctica, con el tiempo, los esclavos también se van apropiando de elementos de esa identidad compartida. Debo decir que en el siglo XVIII apenas el 15% de la población era esclava. Y de esos esclavos la gran mayoría estaban en servicio doméstico,
en alquiler, en los hatos, conviviendo con los amos, de manera que también ese % de descendientes directos de africanos, muchos de ellos nacidos en África hasta inicios del siglo XIX, también se van apropiando de estos componentes de una cultura y de una identidad común. De ahí al paso a la identidad nacional hay un gran paso, porque esto ya es un proceso del siglo XIX con el liberalismo, que comienza en realidad no con el pueblo, sino con las clases burguesas, y específicamente con capas de las clases burguesas urbanas, que ya se apropian de las consignas de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos y de la independencia de América del Sur, para plantearse la construcción de una nación que implica ante todo la construcción de un Estado. Y desde el punto de vista, digamos, histórico, ¿cuáles han sido las dificultades que esa nación, ya fraguada desde mediados del siglo XIX y adquiriendo su independencia en 1844, ha tenido que lidiar de manera principal? Yo diría el atraso socioeconómico de un país muy pobre, el país más pobre de América Latina, casi sin una oligarquía tradicional colonial, con un surgimiento sumamente débil de las clases burguesas que no lograban imponer una hegemonía nacional. Y un campesinado libre, disperso, que bien si se defendía, tampoco propendía de manera activa a la construcción de una nación. Es decir, los campesinos son parte de la construcción de la nación, pero no de manera deliberada, sino en una práctica social más complicada. Cuando había agresiones, entonces respondían. Los franceses imponen regulaciones contrarias a la generalidad de los dominicanos. ¿Quiénes se alzan? Los peones, campesinos, etc. Los españoles en 1861, lo mismo. Pero en realidad, como las clases burguesas, que eran las portadoras iniciales de la conciencia nacional, eran tan débiles, yo diría que es un elemento propio del medio dominicano. Entonces el proceso fue muy lento y sujeto a retrocesos, a situaciones irregulares. Es lo que yo podría decir que es lo característico del siglo XIX, por lo cual desde 1808 ya surgen planteamientos a favor del establecimiento de un ordenamiento nacional. Pero según Pedro Enríquez Ureña, solamente esto se completa después del fracaso del proyecto de anexión a los Estados Unidos en 1871, es decir, a la caída de Báez en 1873. Ese es el planteamiento de Enríquez Ureña. El planteamiento de Federico García Godoy, también muy atento a este problema a través de su trilogía de novelas, trilogía patriótica. García Godoy cree que ya al terminar la restauración ya había una conciencia nacional en la masa. De hecho, él aceptó el planteamiento matizado de Enríquez Ureña. En cualquier caso, podríamos decir que solamente avanzado, muy avanzado el siglo XIX, cuando ya en las masas comienza a asumirse la conveniencia deliberada, consciente, de un ordenamiento autónomo. Y en la clase dirigente igual, porque la clase dirigente finalmente estuvo todo ese tiempo fragmentada entre los que creían en la conveniencia del ordenamiento nacional, que eran los liberales, y los que desconfiaban o se oponían francamente a ella, que eran los conservadores. El conservadurismo se agota aquí precisamente para finales del siglo XIX y ya prácticamente los liberales se hacen del poder plenamente y se transforman en el germen de la oligarquía burguesa posterior. Bueno, no quisiera desaprovechar, ¿verdad?, esta conversación para visualizar desde el punto de vista de la identidad ya propiamente nacional, las dificultades políticas que sucedieron sobre todo durante ese siglo XIX, después de la finalización de la anexión de España, y este proceso político sumamente convulso que vivió el país durante gran parte de la segunda mitad del siglo XIX. Sí, el problema es que, igual que la debilidad de las clases burguesas, burguesía comercial, clase media, etcétera, las clases urbanas, modernas, vinculadas al comercio y a las instituciones modernas, etcétera, fue muy débil. Al igual que esto, fueron también débiles las relaciones
institucionales que permitían la consolidación de un Estado moderno. Entonces, ¿cuál era el problema? La tendencia a la dispersión política. Eso contribuyó a dificultar más, porque no había una hegemonía. Y esto hizo al país proclive a la dictadura, a la oscilación entre el desorden de los grupos enfrentados en pos de la hegemonía, que termina siendo ya un desorden de caudillos, de luchas de caudillos y de partidos de caudillos, después de la restauración. A partir de ahí es que surge el caudillismo como sistema político, y la dictadura, que también es resultado de la acción de los caudillos, porque los dictadores finalmente lo que hacían era apoyarse en los caudillos para establecer un orden centralizado. Caso de Ulises Heró, los que no se plegaron los mataban, los liquidaban, y eso lo comenzó ni siquiera Ulises Heró, lo comenzó Fernando Arturo de Meriño, con el célebre decreto de San Fernando que autorizó una dictadura. Los liberales abren la dictadura, o sea, Meriño es el antecedente de Ulises Heró, y Meriño es apoyado por Luperón, y Heró era el discípulo principal, la mano derecha de Luperón, el brazo ejecutor. ¿Y en qué termina todo esto? Este desconocimiento de la legalidad por parte de los mismos liberales para implantar el orden necesario para el desarrollo moderno, termina en la dictadura. Por eso no es casual que Heró sea el resultado verdadero del Partido Azul. No es Luperón, es Heró. Y eso está bien expuesto por autores como Juan Vicente Flores, que tiene una monumental y utilísima biografía muy poco conocida todavía de Ulises Heró, que se llama Lilí, el sanguinario machetero de los dominicanos. Entonces, yo diría que el punto más desgraciado, fuera de la debilidad de la independencia nacional, que da lugar a la anexión a España, al proyecto de anexión a Estados Unidos, la ocupación militar de Estados Unidos, es solo después de la ocupación militar cuando ya podemos decir que ya no se plantea un estatus legal de subordinación a una potencia. Pero paralelamente a esto tenemos un problema grave en materia de consolidación institucional, resultado de las mismas causas, que da lugar primero a Ulises Heró, luego a Trujillo, luego a Balaguer, en que la dictadura es el mecanismo conveniente para la implantación de un orden necesario para el desarrollo capitalista. Bueno, aunque el tiempo se nos ha limitado mucho, no quiero, ¿verdad?, que la conversación termine sin un elemento que puede considerarse distinto, pero a la vez está relacionado a esto. Me refiero a la cuestión esta de la denominación de Quisqueya, quisqueyanos, que es una terminología identitaria que a veces ha sido impugnada por algunos. Incluso hubo un caso que llegó al propio Tribunal Constitucional cuestionando el himno nacional precisamente porque se refiere a nosotros los dominicanos como quisqueyanos. ¿Cuál es en realidad la función que nosotros podemos encontrar a esta idea de Quisqueya en el marco de la identidad dominicana? Yo pienso que Quisqueya fue un término recuperado por escritores e historiadores de la segunda mitad del siglo XIX. Conocieron la obra de Pedro Mártir, que es el único cronista que menciona el término Quisqueya. Después los otros no lo mencionan. Incluso hay historiadores que dudan de la corrección de este término. Yo no tengo una opinión clara, porque bueno, Pedro Mártir era además un excelente historiador, era un cronista ilustrado, religioso, italiano, que nunca vino a América, pero que se encargó de obtener noticias precisas de los veteranos de la aventura americana. Y desde luego los liberales del siglo XIX la toman para acentuar la especificidad de los dominicanos, desde los orígenes precoloniales. Bueno, es una adopción certera. Yo no tengo un juicio sobre esto. Yo diría que fue lo que se hizo y que contribuyó al grado de que es recogida por los autores del himno nacional como el término característico de los dominicanos, el patronímico dominicano. Yo no lo hubiera hecho, pero fíjese que, bueno, las cosas de las identidades, estas debilidades del reconocimiento común, todavía llega el primer himno dominicano, que no es ese, el conocido de hoy, sino es el de Félix María del Monte,
del Monte habla de españoles, no de dominicanos. ¿Por qué? Porque los haitianos nos calificaban y nos siguen calificando en su idioma creol como españoles. El término dominicano en haitiano no es dominicano, es español, español. Entonces, bueno, Del Monte posiblemente asumió esto para diferenciarse del haitiano. En todo caso, evidentemente, la diferenciación respecto a lo español y lo haitiano es clave en todo esto, sobre todo en relación al haitiano, por parte de todos los letrados e intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX. Está bien, estaba la distancia con España, rompimos con España, ratificamos la ruptura con España, pero no había un problema emocional mayor con España, con Haití sí. Entonces el término español, el término quisqueyano, pienso yo que están dirigidos primordialmente a la diferenciación nacional con Haití. Bueno, pero yo creo que obligatoriamente para cerrar esta interesante conversación sería importante, de manera breve quizás, ¿por qué más allá, o hay razones más allá de los 22 años de intervención haitiana para que se genere este sentimiento de la dominicanidad, de, digamos, de emoción diferenciada con relación a Haití, que nos lleve a mantener esta pugna, si se quiere, de que nuestra identidad para mucha gente se visualiza a partir de la oposición con Haití? Sí, así surgió en un momento dado, no siempre, porque no es solamente respecto a Haití, y yo subrayo el punto de que no hay una identidad, sino identidades variadas y en proceso que desde luego convergen y dan lugar a ciertos planos comunes que hay que estudiar y hay que cambiar. Evidentemente, en un momento dado, sí, el punto crucial que unió a los dominicanos respecto a la ocupación haitiana en 1844 fue la contraposición con Haití. Y yo diría por la propia acción de los dirigentes haitianos. Los dirigentes haitianos hubieran desistido de mantener la dominación en 1844 y no hubiera habido ese problema. De hecho, todos los haitianos residentes en el país en 1844, mediante uno de los 2 o 3 primeros actos de la Junta Central Gubernativa, fueron reconocidos como dominicanos con tal de que juraran la nueva bandera, se hicieran ciudadanos dominicanos y acataran las leyes. Los que lo hicieron se integraron y así hay cantidad de familias y de apellidos de origen dominicano. O sea, no había un problema de exclusión étnica nacional, no. Ahora, había que subordinarse al orden dominicano. El capitán Antoine en Puerto Plata, capitán que en realidad era general, jura la bandera dominicana, se va a Haití, viene en la invasión marítima de 1845 y cuando lo capturan lo fusilan, porque ya estaba considerado traidor a la patria. A los otros no pasó nada, prisioneros devueltos a Haití, cuando cesa el estado de guerra, pero a ese lo fusilaron. Bueno, agradecer al doctor Roberto Casá que nos haya concedido esta entrevista en La Voz del Tribunal Constitucional. Siempre es un privilegio, ¿verdad?, conversar con intelectuales dominicanos que manejan con tal nivel de detalle elementos fundamentales de nuestra identidad. Muchas gracias a usted. Y bueno, para La Voz del Tribunal Constitucional, insistir en este agradecimiento porque además conecta con una de las finalidades que nosotros hemos desarrollado desde el Tribunal Constitucional, que es la mezcla necesaria entre lo constitucional, la identidad dominicana, los símbolos patrios, de manera que conformen una triada de verdadero derecho constitucional dominicano. Pues el derecho constitucional no flota en el aire, sino que depende precisamente de los contextos institucionales y de la entidad de nuestro país. Así que esperamos que esta entrevista haya resultado de su agrado y no se vayan, porque tras la pausa continuamos con más en La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos.
Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El jueves 5 de abril de 1821 circula el primer periódico dominicano, cuyo nombre fue El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo, bajo la dirección del doctor Antonio María Pineda, quien era un profesional de la medicina y miembro de la Diputación Provincial, nacido en las Islas Canarias, España. En la página del primer número de este semanario aparece el siguiente párrafo: la Constitución manda a establecer una buena política de salubridad y comodidad en cada provincia. Resucita a los pueblos moribundos, los restituye a la profesión de sus naturales derechos. Espectáculo majestuoso para todo dominicano emprendedor que sabe estrechar más y más los vínculos que le ligan a su patria. Como se advierte, en este párrafo se resalta el valor de una constitución y aparece el apelativo dominicano, el cual es asignado a las personas que estaban en este lado de la isla Santo Domingo o antigua colonia Santo Domingo Español. Se retiene entonces que fue el doctor Antonio María Pineda quien usó casi de manera oficial el apelativo dominicano para hacer referencia a las personas que desarrollaban sus vidas en esta parte de la isla, la parte este. El Telégrafo Constitucional es el primer periódico de Santo Domingo Español, de ahí que se haya tomado la fecha de su fundación, 5 de abril de 1821, para instituir el Día del Periodista Dominicano. El prestigioso investigador de nuestra historia, Betilio Alfau Durán, en un artículo publicado en el periódico La Nación en 1946, lamentó las pocas noticias personales divulgadas hasta ahora acerca de tan distinguido personaje, a quien se le puede discernir con justicia el galardón de fundador del periodismo dominicano. Al doctor Antonio María Pineda se le considera uno de los hombres del esfuerzo independentista de José Núñez de Cáceres en 1821. En este año, él fue enviado por el citado presidente como comisionado especial de la Gran Colombia para tratar la adhesión, pero todo parece indicar que nunca fue recibido por Simón Bolívar. Hemos llegado al final del programa de la semana, pero esperamos que nos reencontremos la semana siguiente para juntos continuar transitando el camino de la Constitución. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas digitales, en Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima semana.